Un saludo a todos. Hoy sábado nos volvemos a encontrar aquí en el YouTube de la Fundación con el Padre Inocencio Llamas. ¿Cómo estamos, Padre Inocencio? Hola Jordi, muy bien, gracias a Dios y a la Gospa y a tanta gente buena que también colabora, ¿verdad? Y gracias a Dios que también ya ahora estás de nuevo sentándote en tu cátedra aquí para que realmente desde ahí perseveremos en esta misión y en este momento difícil del mundo, pero que es algo tan importante, colaborar con la Gospa para solucionar los problemas del mundo, para que haya paz y que haya también, digamos, salvación eterna para tantas almas. Muy bien. ¿Cuántas veces nos ha pedido ya ser sus manos extendidas? Y eso pasa desde este pequeño trabajito en este rincón de la oración, de hacer peregrinaciones, en fin, aquí estamos a su servicio. Y hoy, este sábado, bueno, ya sabéis, ha sido una semana en que el Dicasterio para la Doctrina de la Fe ha emitido una nota llamada La Reina de la Paz, que es una nota sobre la experiencia espiritual vinculada a Medjugorje. Y el Padre Inocencio pues no ha querido dejarla pasar por alto porque no se puede dejar pasar por alto porque nuestra madre, la Iglesia, se ha pronunciado respecto a Medjugorje y por tanto hay que escuchar a la Iglesia como madre que es. Así que, Padre, cuando quiera, oración y estamos De ya. una vez, con mucho gusto. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sabiendo, Espíritu Santo, por tu iluminación, el momento difícil que vive la humanidad y leyendo los signos de los tiempos, reconocemos lo que en la palabra inspirada por ti es una realidad, que sin Jesús, sin ti, no podemos hacer nada bueno. Jesús lo ha dicho, sin mí no pueden hacer nada. Y la palabra dice que sin ti, Espíritu Santo, ni siquiera podemos decir que Jesús es Señor. Por eso, al comenzar esta conferencia, que se titula Roma da visto bueno a Medjugorje y la Reina de la Paz, queremos que tú nos ilumines a los que proclamamos la palabra y también a aquellos que la reciben, a fin de que todo sea para la gloria del Padre. Y tú, Virgen María, Reina de la Paz, hazte presente entre nosotros místicamente para que realmente la palabra que tú das, que es la misma palabra de Dios, llegue a los corazones. Todo también para gloria de Dios que vive por los siglos de los siglos. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos ahora a hacer una introducción para que podamos entender luego mejor lo que la iglesia nos invita, ¿verdad? Hasta, hasta el mayo pasado, 17 de mayo, 19 de mayo, digo 17 sale el documento, 19 se publica, la iglesia tenía unas declaraciones diferentes para lo que era el estudio y llegar a las conclusiones sobre los fenómenos sobrenaturales, ¿ok? Y se declaraba de esta manera, lo voy a decir en castellano primero, en español, ¿verdad? Dice, consta que esto es sobrenatural. Esa será una manera. Consta que esto no es sobrenatural. Y no consta todavía que sea sobrenatural. Eran tres elementos, o sea que la iglesia decía, consta de que es sobrenatural, pueden confiar en esto, creer en esto. O vamos a decir, lo condenaba, lo rechazaba. Consta que no es sobrenatural. Y el tercero, pues consta realmente que todavía, no consta todavía, hay que estudiarlo. Incluso en el documento eh, se hace mención, por ejemplo, a la Comisión Ruini, que fue muy buena, muy buena, muy buena, decía el cardenal Fernández, y decía que las 7 primeras apariciones, ellos hicieron ese nihilosta, que significa no hay nada que se oponga, y que realmente ellos declararon como algo sobrenatural las 7 primeras apariciones de la Virgen. Eso antes, en la Comisión Ruini, antes de mayo de este año, ¿ok? Esto es sumamente importante. En ese mes de mayo, la Iglesia, pues, colocó ahora no 3 posibilidades, 6 posibilidades. Se lo voy a decir primero en latín y luego voy a hacer un comentario sobre esto, para que veamos en qué lugar colocó ahora la Iglesia
de estos seis puntos la actitud que tenemos que tener con respecto a Medjugorje. Esta palabra, si la digo en latín, no se preocupen por eso, luego indicamos lo que significan. Nihil obstat, primer punto. Segunda posibilidad, preoculis habeatur. Tercera, curatur. Cuarta, submandato. Quinta, prohibetur et obstruatur. Y la sexta, declaratio de non supernaturalitate. La iglesia, ¿qué voy a hacer yo si la iglesia utiliza este vocabulario ya de hace muchos años, ¿verdad? Entonces, no, es para que no se escuchen, no para que lo aprendan de memoria, ¿verdad? Voy ahora a significar, bueno, a significar no, a declarar lo que significa exactamente cada una de esas palabras, de esas frases, y entendamos luego el porqué de esto. Nihil obstat, en latín, que significa, ¿verdad? Nada oculto, nada es obstáculo, no hay impedimento, es la traducción mejor quizá que tenga. Nihil obstat, no hay impedimento. Nihil obstat, no se expresa ninguna certeza, esto es nuevo, sobre la autenticidad sobrenatural, pero se reconocen signos de una acción del Espíritu. Se anima al obispo a evaluar el valor pastoral y a promover la difusión del fenómeno, incluidas las peregrinaciones. Ese es el punto número uno, digamos que el mejor para nosotros medjugorrianos. Oculis habeatur, que se traduciría téngase presente ante los ojos. Dice, se reconocen signos positivos en cualquier fenómeno que se estudie, ¿ok? Pero también elementos de confusión o rasgos que requieren discernimiento y diálogo con los destinatarios. Puede ser necesario una clarificación doctrinal. Entonces, esta es una postura no en Medjugorje, ¿ok? Sino fenómenos que se dan también de otras apariciones o fenómenos sobrenaturales, etc. El siguiente es curatur en latín, que significa cuídese. Están presentes elementos críticos, pero hay una amplia difusión del fenómeno con frutos espirituales verificables. Se desaconseja una prohibición que pueda perturbar a los fieles, pero se pide al obispo que no fomente tampoco el fenómeno. Luego, submandato, bajo el mandato de la iglesia, la autoridad. Las cuestiones críticas no están relacionadas con el fenómeno en sí, sino con el mal uso que hacen del individuos o grupos. La Santa Sede confía al obispo o a un delegado la guía pastoral del lugar. Como ven, es un control mucho más grande cuando hay estas cosas. Al final, prohibetur et obstruatur, o sea, prohíbase y obstrúyase. Digan que no, pues a pesar de algunos elementos positivos, las criticidades y los riesgos son graves. El dicasterio pide al obispo que declare públicamente que no se permite la afiliación y que explique los motivos de la misma. La última es declaratio de non supernaturalitate. El obispo está autorizado a declarar que el fenómeno no es sobrenatural, basándose en pruebas concretas como la confesión de un presunto vidente o testimonios creíbles de falsificación del fenómeno. ¿Para qué sirve esto? Le van a venir a ustedes con frecuencia. Y las apariciones que hay en Perú, las apariciones que hay en Quito, las apariciones que hay no sé dónde, ¿qué dice la iglesia? Y van a tener que ver ahora cuál de estas 6 cosas dice, ¿verdad? ¿Cuál fue la que dijo sobre Medjugorje? Nil obstat, que significa no hay impedimento. O sea que realmente de las 6 escogió realmente después de estudio, después de analizar, después de orar, que es realmente lo más importante. Y ahora voy a ser muy concreto con respecto a las enseñanzas que nos dice la Iglesia con respecto a las apariciones de la Virgen María. Vamos a decir, número 1, esto ya es la doctrina que nos manda aquí, digamos, Roma, ¿verdad? A través del dicasterio para la doctrina de la fe. 1. Roma da el visto bueno a la experiencia espiritual de Medjugorje y la Reina de la Paz.
Y esto se lo pueden decir ustedes a cualquier obispo, a cualquier sacerdote, a cualquier párroco. Por eso estoy usando las palabras exactas para que seamos lo más fieles posibles al texto, ¿verdad? Repito, Roma da el visto bueno, de ahí tomamos la conferencia, a la experiencia espiritual de Medjugorje y la Reina de la Paz. Segundo, nihil obstat, nada impide la devoción internacional a María como Reina de la Paz. Tercero, las apariciones y mensajes de Medjugorje siguen siendo presuntas apariciones. O sea que en el documento no dicen son apariciones, sino que son presuntas apariciones. O sea, le faltaría como un detalle, un punto para un futuro, cuando Dios y la Virgen quieran, en decir, pues mire, si no solo eran presuntas, sino que realmente son auténticas apariciones. Bueno, número cuarto, no es declaración de sobrenaturalidad. O sea que aquí no están diciendo que esto es algo sobrenatural, sino que es algo que nos da el Espíritu Santo como una gracia espiritual. Habría que entrar ahí en teología ahora, la diferencia entre espiritualidad y sobrenaturalidad. Es decir, espiritual es aquello que guía al Espíritu Santo. Sobrenatural es aquello que no tiene, sino por, o sea, no tiene, a ver, no se puede explicar sino de una manera sobrenatural del cielo. O sea, no hay, humanamente hablando, naturalmente hablando, no se puede explicar. Bueno, no es una declaración de sobrenaturalidad, sin embargo, pueden rezar a la Virgen de la Paz, hacer peregrinaciones, leer sin peligro estos mensajes, ¿verdad? Y como textos edificantes. Eso es lo que dice el documento. Roma da una autorización al culto público de María, Reina de la Paz. No decimos a causa de, ahora explico, sino alrededor o en medio de. ¿Y qué es esto? O sea, el documento dice, no decimos que estas cosas buenas, esta parte espiritual, sea a causa de las apariciones de la Virgen, sea a causa de los videntes, sino por una gracia especial del cielo. O sea, reconocen eso ahí, ponen como una especie de freno todavía en cuanto que habrá que seguir estudiando y ver todo esto, ¿no? Monseñor Aldo Cavalli, que es el enviado del Papa, el visitador, dice que él prefiere no opinar de los mensajes, pero sí los frutos tienen opinión, sobre los frutos tiene una opinión positiva. Eso lo dice el documento también, que hizo referencia a lo del padre, a lo del padre no, a lo de Monseñor Aldo, que es eh, arzobispo, ¿verdad? Nombran a la Comisión Ruini. Dicen, 13 de 15 miembros consideran que las 7 primeras apariciones son sobrenaturales. De las otras, solo 2 consideran que no eran sobrenaturales. El resto aún no podemos discernir. Eso, la Comisión Ruini. El informe Ruini, decía el cardenal Víctor Fernández, es muy, muy, muy bueno. O sea, esa parte fue bien importante. Ahora, los fieles, perdón, están autorizados a dar su adhesión de manera prudente y se autoriza el culto público a María Reina de la Paz. Y luego, es un fenómeno popular, no tiene muy en cuenta los mensajes o las discusiones sobre los videntes, sino que lo que atrae es la Reina de la Paz, su presencia que da la paz. Yo tengo que decir aquí, no mi opinión, sino la opinión del dicasterio, que es lo que estoy haciendo con ustedes, ¿ok? Estoy incluso leyendo, tomando un resumen personal. Dice, también los mensajes a veces son poco exactos porque usan un lenguaje popular, no un lenguaje teológico, simplemente porque pues, los videntes no son teólogos
y dan un mensaje popular, que la gente realmente lo entienda. Esta determinación es posible, me pareció bellísimo esto, o sea, esta determinación, que es lo que hemos leído hasta ahora, es posible en cuanto que se ha podido comprobar que en medio de una experiencia espiritual se, se perdón, Antico, se han verificado muchos frutos positivos, no efectos negativos ni de riesgo. Qué interesante es esto. Lo voy a subrayar de nuevo. Esta determinación, ¿verdad?, de Neil Ostad, es posible en cuanto que se ha podido comprobar, demostrar, ¿no? En medio de una experiencia espiritual se han verificado muchos frutos positivos. No hay efectos negativos, qué interesante, ni de riesgo. Reconocer esto es maravilloso. Y me encantó cuando habla de los frutos, porque los frutos son innumerables, y bueno, innumerables no, son muchos. La palabra innumerables puede entenderse de otra manera. Voy a leer algunos de los frutos que reconoce esta comisión, ¿verdad? Este dicasterio para la doctrina de la fe, este 19 de septiembre del 2024. El cardenal Víctor Manuel Fernández y el obispo Monseñor Armando Mateo, que es secretario para la sesión doctrinal de este dicasterio. Bien, frutos, dice el documento. Vamos a ver. Frutos claramente verificados. Un fruto, un número devoto de todo el mundo. O sea, reconoce este documento, que la devoción a la Reina de la Paz se ha extendido por todo el mundo. Hay grupos en todo el mundo y también obran en caridad. Qué bonito es esto. Se reconoce realmente los frutos, que son maravillosos. Hay una gran promoción con la espiritualidad medjugorriana, ¿verdad? Con las, digamos, presuntas apariciones, una promoción de sana práctica de la fe, de acuerdo con la doctrina de la tradición de la Iglesia. O sea, que no encuentran nada que vaya en contra de la doctrina de la Iglesia, ni en lo que se ha explicado allá, los mensajes de la Virgen, las predicaciones también de los padres franciscanos, la pastoral que se lleva. La Iglesia reconoce todo esto, es sumamente importante. Y luego, pues reconoce las conversiones. Acordémonos que en una ocasión la Virgen dijo que, este es un comentario mío, que el mensaje más importante que había dado hasta ese entonces era el de la conversión. Y evidentemente es el fruto más maravilloso que puede haber. Nosotros los sacerdotes vemos la conversión en el sacramento de la penitencia y confesión. Como hay un secreto, pues nosotros no podemos luego dar testimonio de eso con lujo de detalles, porque no puede ser. Pero miren, esta comisión de este dicasterio nos dice que hay muchas conversiones. Luego, también nos dice que hay una frecuencia muy grande a los sacramentos, especialmente al sacramento de la penitencia y al sacramento de la Eucaristía. Son numerosas las vocaciones a la vida sacerdotal, religiosa y matrimonial. Hay una profundización de la vida de fe, una práctica más intensa de la oración, numerosas reconciliaciones de esposos. Qué interesante esto, ¿no? Dice que hay numerosas vocaciones a la vida sacerdotal, religiosa y matrimonial. Qué fruto tan maravilloso. Dice también que hay una profundización en la fe, una práctica más intensa de oración, numerosas reconciliaciones, esto lo estoy repitiendo, de esposos, una renovación matrimonial y familiar grandísima, y hay una cantidad de peregrinaciones impresionantes. Reconocen la pastoral de las peregrinaciones como algo, como un fruto maravilloso de lo que tiene que ver las apariciones de presuntas, ¿verdad?, de la Virgen de Medjugorje. Y esto
más allá de los videntes, dicen ellos. O sea, no quieren tener muy en cuenta a los videntes, quizá para no hacer un ídolo de ellos, que la gente va a buscar a la Virgen, a Jesús, y no al vidente. En eso es cierto que hay que tener siempre esa prudencia. Bueno, las actividades parroquiales son numerosísimas, ¿verdad? Ahí sabe que se hace los 3 rosarios, la misa diaria, la adoración al Santísimo, la veneración a la cruz. O sea, es algo realmente bien interesante. Después, hay la renovación de fe con, por, no solo va la gente a pedir peticiones concretas, por ejemplo, de salud. No, va a renovar su fe. Y yo creo que el mensaje, ahora un testimonio mío, no, una opinión. Yo creo que cuando la Virgen dice que hay mucha gracia, la gracia más grande es que la gente crea en Jesucristo. También reconocen que esto es cristocéntrico. ¿Cómo no va a ser cristocéntrico? Evidentemente la gracia más grande es creer en Jesús. El que cree en Jesús se salva, el que se resiste a creer se condena. Poner a Jesús en el primer lugar de nuestra vida. Eso ya es un comentario mío, ¿no? Bien, hay presuntas curaciones, también ahí pone la palabra presuntas, muchísimas presuntas curaciones corporales también. Se superan muchas crisis espirituales y luego hay una atracción a jóvenes impresionante. Nombran, por ejemplo, el Festival de Jóvenes que hay cada año, como Medjugorje atrae a la juventud realmente de una manera impresionante para la gloria de Dios nuestro Padre. Esto lo reconoce el dicasterio por la doctrina de la fe, que realmente es pues muy importante para nosotros. Ahora, reconocen las enseñanzas que se dan también en los mensajes de la Virgen. Lo voy solo a nombrar: mensaje de la paz, el amor a las personas de otras denominaciones, la conversión, la oración. No es una devoción privada cerrada al mundo, sino abierta a ser apostolado y salir al mundo. El ayuno, la comunión fraterna, la espiritualidad de Medjugorje no es individualista. Hay alegría, hay gratitud, hay testimonio. Se habla sobre la vida eterna, ¿verdad? Sobre el cielo, el purgatorio, el infierno. Y la Virgen nos invita a hacer un abandono total y confiado en esa actitud cristocéntrica y que Jesucristo realmente es el Rey de Reyes. Todo esto nos lleva a nosotros a una alegría muy grande, porque ya ahora no debiera haber ningún sacerdote, ningún obispo que le diga a algún o párroco, a alguna de las personas: miren, Medjugorje no está aprobado, no puedo permitir que hagan un grupo de oración sobre esto. Claro, tenemos que entender que esto es doctrina de la Iglesia desde hace muchos años, que la tradición y la Biblia son la revelación importante y necesaria para la salvación. La Iglesia nunca va a obligar a creer en apariciones, aun cuando estén aprobadas por la Iglesia, por ejemplo, Fátima, Lourdes, etcétera. La Iglesia nos dice: no hay dificultad, no hay error, pueden hacerlo. Claro, sería un disparate que nosotros despreciemos lo que el cielo nos mande, ¿verdad? La Santísima Virgen María. Le va a hacer al final, una reflexión también mía. Hay algunas objeciones, dice el documento, eh, que hacen, que no son lo más importante ya lo dije ahora, pero ven que es mucha frecuencia, ¿verdad? Bueno, todos los días, sabemos, aparece la Virgen. Ahora, un comentario mío, ¿no? Sin querer criticar esto porque es la opinión del dicasterio. Y la Eucaristía no aparece Jesús todos los días. O sea, y más real que esto es el misterio de nuestra fe. Está Jesucristo con su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad. Bien. Eh, el riesgo de tener dependencia de los mensajes de la Virgen. Que en un momento dado no les cae bien a este dicasterio, que los mensajes son dados con fecha, de una manera muy privada, en qué lugares, aspectos muy concretos, y nombran que la Virgen una vez dijo que le gustaba más la Virgen, el Papa dijo que le gustaba más la Virgen como madre que como cartera. Él dijo como secretaria de telégrafos que están dando mensajitos.
Eso lo dijo el Papa en una ocasión, no como un mensaje de doctrinal, de magisterio, sino como una respuesta periodística, lo dijo en un avión. Entonces, les choca un poquito esto, ¿no? Pero también nos enseñan que no tenemos por qué pretender que los videntes sean santos y que no tengan defectos para ser escogidos por la Virgen, porque los carismas no son una señal de santidad, los frutos del Espíritu Santo sí lo son. Entonces, mis buenos hermanos, nosotros estamos agradecidos al Señor por todo esto, porque se nos abre las puertas de una manera impresionante. Pero a mí me preocupa, ya esto no es comentario, por favor, tómelo como una cuestión mía. Yo pensaba esta mañana cuando hacía la limpieza en Fátima, no se le creyó a la Virgen a tiempo. Si se le hubiera creído a la Virgen y confiado en ella, no hubiera habido comunismo en el mundo, no hubiera habido Segunda Guerra Mundial. Claro, ya en 1984 consagró, y sin nombrar todavía directamente San Juan Pablo II, el mundo y también eh, a Rusia, ¿verdad? A la Virgen. Cuando le preguntaron a Lucía si esa consagración valía, dijo, sí, pero es muy tarde. O sea, ¿qué digo con esto? La Virgen nos está diciendo que vivimos tiempos muy difíciles. Claro, los mensajes podemos creerlos o no creerlos. Solo le nombro un pedacito de 2 o 3 mensajes. Dice la Virgen que en el 25 de noviembre del 2022 el mundo no tiene esperanza. Dice, si no se deciden por Dios, no tienen futuro. Esto el 25 también de noviembre. La humanidad se ha decidido por la muerte. Bueno, esto lo dijo San Juan Pablo II, o sea que la humanidad está escogiendo la cultura de la muerte. Y una frase que dijo la Virgen, que por supuesto no es palabra de Dios, pero es algo bien interesante. Dice que la paz está, a ver, la humanidad se ha decidido por la muerte y dice, hay otra que es todavía más fuerte. Dice que el hombre moderno no quiere a Dios, por ello la humanidad se dirige hacia la perdición. Y en otro lugar que no quiero por cuestión de tiempo, la Virgen dijo que este es el momento más difícil de la humanidad. Por supuesto que esto se puede creer, se puede no creer, porque dice que el hombre rechaza hoy a Dios. Vemos el satanismo que hay, vemos la apostasía, vemos la violencia. Entonces, si la Virgen viene no a asustarnos, viene a darnos los remedios para tener la paz. Nos ha dicho que con la oración y el ayuno no debemos tener miedo, podemos parar las guerras. Entonces, ¿cuál es mi preocupación? Primero hay que obedecer a la iglesia. Lo que hay aquí es muy valioso, fundamentalmente es valioso, pero realmente comprender que vivimos unos tiempos, es urgente la conversión, es urgente la evangelización. Y luego la Virgen nos da en esos remedios la oración, el ayuno, la confesión, la lectura de la palabra de Dios, el Vía Crucis, y qué sé yo, nos da los remedios para vencer el mundo del mal. Entonces, escuchemos los mensajes de la Virgen, vivamos los mensajes de la Virgen, sigamos también las orientaciones de la Iglesia siempre y vamos a obedecer cualquier norma que la Iglesia nos dé al respecto, porque las apariciones son eclesiales, evidentemente, y la Iglesia tiene toda una historia, toda una experiencia sobre esto. Y no digo ahora las actitudes que han tomado el Papa San Juan Pablo II, las actitudes que tomó también, ya dijimos, la Comisión Rine, ¿verdad? Y tenemos toda una historia maravillosa del el estudio de estas apariciones, digamos, todavía unas apariciones, como dicen, presuntas. Les doy gracias por escuchar y realmente les encomiendo a orar. He hablado un poquito fuerte porque, fuerte no, deprisa por unos pequeños obstáculos aquí en el ambiente donde estoy. Y bueno, es la única manera de poder hacer esto. En otra ocasión, pues quizá ya hablaremos de una manera sin hablar directamente sobre leyendo las enseñanzas del mensaje, sino de una manera también personal respetando siempre lo que diga la iglesia.
Les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Gracias, Padre, por hacer esta exposición, esta reflexión y explicar un poco, exponer un poco este documento que nuestra Madre la Iglesia el otro día nos dio a todos sus hijos. En fin, a seguir orando, a seguir siendo las manos extendidas y a dejarlo todo en manos del Señor y de la Gospa, que es lo que nos pide. Gracias, Padre, y nos vemos, si Dios quiere, el próximo sábado.